Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Carlos Armando Rodríguez, quien nos presenta su libro Diversidad humana y sociocultural antigua en la región geohistórica del Magdalena Medio. ¿En qué consiste el libro? Pues el libro es el tercer libro de un programa de investigaciones que empezamos en el año 2000, cuyo objetivo es caracterizar la gran diversidad sociocultural prehispánica que existió durante los últimos 20.000 años antes de que llegaran los conquistadores al actual territorio colombiano. La primera fase la hicimos sobre el Valle del Cauca, también un libro en el 2002. En el 2005 hicimos otra sobre el sur de Colombia y el norte del Ecuador, y en este caso nos ocupamos de los actuales, el Magdalena Medio, los actuales departamentos de el Tolima y Huila. Esta investigación comenzó en el año 2000. ¿De dónde surge la idea de hacer esta investigación y de sacar el libro? Realmente lo que empezó en el año 2000 fue un programa de investigaciones de la diversidad sociocultural prehispánica en Colombia, más concretamente en el norte de Sudamérica, todo lo que es Ecuador, Colombia y Venezuela. Esa idea surgió estando en Washington en el Smithsonian, con una beca que obtuvimos del Departamento de Antropología del Museo de Historia Natural. Surgió esa idea porque, interactuando con muchos colegas latinoamericanos, arqueólogos, yo me di cuenta de que lo que se conocía de Colombia en las universidades norteamericanas era realmente mínimo, de esa gran riqueza cultural prehispánica que había existido aquí. Durante los años 90 se había hecho mucha arqueología de rescate en el país, pero todos esos informes estaban en los anaqueles, en las bibliotecas, las bibliotecas de las universidades, del Instituto Colombiano de Antropología, y toda esa información no se había socializado a nivel internacional. ¿A qué público está dirigida esta investigación? Esta investigación está dirigida fundamentalmente a estudiantes de universidades, para los estudiantes de antropología, de ciencias sociales, ciencias humanas de las diferentes universidades de nuestro país. El libro estructuralmente está compuesto de 3 capítulos. El primero de ellos está dedicado a las primeras sociedades de cazadores-recolectores desde hace 16.000 años, las primeras fechas más antiguas de la presencia del hombre en Colombia, en nuestro territorio. La tenemos justo en Tocaima y en el Magdalena Medio, en el municipio de Cundinamarca. Luego, cómo estos grupos van evolucionando, sedentarizándose y introducen la agricultura y luego unas formas de organización social un poco más complejas. Ya en el segundo capítulo entramos a analizar ya las sociedades de tipo tribal, ya sociedades sedentarias que vivían en poblados y que tenían una economía mucho más diversificada, cuya base era la agricultura intensiva o extensiva, también la alfarería, o sea, el trabajo de la cerámica, la orfebrería, el trabajo de los metales, y que habían establecido una red de intercambio regional muy importantes con otros grupos de la región. En ese segundo capítulo se habla fundamentalmente de la expresión cultural de esta primera sociedad que se llama la Cancana, cuyo radio de acción no solamente fue el Magdalena Medio, sino gran parte oriental del actual departamento de Antioquia. Ya en el tercer capítulo, que digamos es el capítulo ya central, grueso del libro, ya nos detenemos a caracterizar básicamente 2 culturas que existieron. La primera desde 800 a.C. hasta más o menos 100 después de Cristo, que se llama la cultura Montalvo, donde se alcanzó durante este periodo el mayor nivel de desarrollo histórico-social de la región.
y esta cultura evoluciona más o menos a partir del 100 después de Cristo hasta el 800 que existió en lo que se llama la cultura el Guamo, también que fueron especialistas sobre todo en el trabajo de los metales, unos metalurgos exquisitos. Y se termina el capítulo con la introducción de nuevas poblaciones a partir del 500, 600 después de Cristo como producto de oleadas migratorias del norte por el Valle del Magdalena, que crearon lo que conocemos con el nombre de la cultura colorados, que es una variante en gran medida de ese corpus cultural quimbaya tardío que existió casi en gran parte del suroccidente de Colombia. Para aclarar el concepto, ¿qué son sociedades tribales? Las sociedades tribales son las sociedades sedentarias que se agrupan en torno fundamentalmente en poblados que tienen estructuras de vivienda un poco más complejas y cuya estructura social está fundamentada en un jefe que tiene el poder máximo y también el poder, digamos, político y también un jefe religioso, que en este caso sería el chamán. Estas son sociedades que son un poco más complejas que las sociedades de cazadores-recolectores de los periodos anteriores. Y hasta ahora nosotros hemos identificado durante 16.000 años de una secuencia de desarrollo histórico-cultural prehispánico, hemos identificado más de 25 culturas que existieron mucho antes de que eran los españoles. Todavía nos toca barrer otros 2 proyectos y yo creo que pueden haber unas 30, 35 entidades culturales, lo cual está hablando de la gran riqueza de la diversidad cultural que existió en Colombia mucho antes de que eran los españoles. La importancia de realizar este tipo de investigación. Conocer la riqueza cultural de nuestro país. Este es un país multiétnico y pluricultural del cual la parte indígena es la parte más olvidada en términos cuantitativos. También no somos más de 2 millones, o sea, no existen más de 2 millones de indígenas actuales en nuestro país, pero cuando llegaron los españoles aquí específicamente en el siglo XVI, este país era de ellos. Entonces es necesario recuperar esa memoria histórica, esa diversidad, porque eso es lo que nos lleva a lo que somos actualmente, es decir, a ese gran patrimonio cultural y esa gran deuda de más de 500 años que tenemos con ese patrimonio. Introducción al pensamiento sistemático. Autor Juan Carlos Osorio Gómez. Es innegable que el mundo viene en una continua evolución y al igual que los desarrollos tecnológicos, se han presentado avances conceptuales y científicos que presentan una nueva visión de la realidad. El enfoque reduccionista, ampliamente aceptado y aplicado, se ha quedado corto para explicar los complejos comportamientos de los sistemas tales como las organizaciones. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Como un antiguo tambor, autor Alfonso Rubio. Poema de inmejorable belleza, denso en metáforas, símbolo e imágenes alusivas a la América de los conquistadores y de la modernidad. Mantiene un ritmo contenido, consciente del cuidado de las palabras y del contrapunto entre la nostalgia, el encanto y la desesperanza. Profesor, háblenos acerca de esas sociedades y cómo se relacionaban con el entorno. De cada una de estas sociedades se estudian una serie de elementos culturales. Por ejemplo, hay dos aspectos que son básicos en el análisis de cada una de ellas. Uno es el territorio, la importancia del espacio físico donde las sociedades se desarrollan, además del hecho de que en ese espacio existen los recursos con los cuales estos grupos crean sus culturas. Es la culturización del espacio, del territorio, es decir, de hacer ese territorio como propio, como un elemento de identidad cultural. Otro aspecto es la cronología, el tiempo, es decir, hay que saber cuándo estas sociedades, en qué tiempo específico existieron. Para eso contamos con un grupo grande de fechas de radiocarbono que nos permiten ubicar en estos periodos de los cuales yo les hablé antes. Otro aspecto importante son los asentamientos, la forma como ellos vivían, cómo construían sus casas, qué actividades económicas tenían, es decir, cuál era la base económica de la sociedad, si utilizaban la agricultura, qué técnicas agrícolas utilizaban. Todo esto se plantea en el libro. Hay un aspecto muy importante relacionado con la parte religiosa y mítica, que es el estudio de los patrones funerarios, de la relación de los seres humanos con la muerte, cómo enterraban a sus muertos, qué ritos tenían. Otro punto muy importante que es la interrelación regional, cómo se relacionaban estos grupos con otros grupos o con otras culturas en territorios aledaños durante el mismo periodo. Cada una de estas actividades se describen en el libro, la alfarería, por ejemplo, qué estilos cerámicos, qué arte tenía cada una de estas sociedades, cómo trabajaba la metalurgia, qué estilos existían que caracterizaban a cada una de ellas, qué interrelación existían con otras sociedades del sur del país y del norte. Esto lo hicimos teniendo en cuenta de que Colombia, por su posición geográfica, es un país muy importante porque es la parte superior de Sudamérica y durante miles de años existieron migraciones de norte a sur, de sur a norte, de oriente a occidente, y eso fue lo que precisamente permitió que existiera esa gran diversidad de seres humanos y de elementos culturales. Se habla desde las primeras sociedades de cazadores-recolectores, de sitios arqueológicos de 16.000 años, como Pubenza 3 en Tocaima, y luego ya sociedades un poco más estructuradas como la sociedad lacancana de finales del formativo, estamos hablando de 1700 a 700 antes de Cristo, y luego las tres sociedades cacicales que le llamamos o cacicazgos, sociedades mucho más complejas. Se centra en la región del Magdalena Medio porque ya nosotros habíamos peinado o barrido las otras regiones, todo el Valle del Cauca y el sur del país, y ahora vamos hacia arriba, todo el Magdalena Medio, porque el Magdalena Medio ha sido un pasillo, digámoslo así, por donde
empezaron los poblamientos de Colombia antiguo, tanto del norte como del sur. Desde las primeras oleadas migratorias de cazadores-recolectores hace unos 15, 20 mil años, llegaron por el estrecho, por Panamá, y entraron a Colombia y se vinieron precisamente por el Valle del Magdalena y luego remontaron la sabana de Bogotá, por poner un ejemplo. ¿Cómo una de estas sociedades se relacionaba con la muerte, obtenía sus recursos para sobrevivir y se relacionaba con otras sociedades? La sociedad Montalvo y la sociedad El Guamo, que fue la misma gente, solo que hubo desarrollo sociocultural. En el caso económico ellos manejaban una cosa que se llama la microverticalidad. ¿Qué significa eso? Los poblados Montalvo y los poblados El Guamo estaban distribuidos en diferentes pisos altitudinales, unos en el Valle del Magdalena, otros más arriba a 1200, otros a 3000 metros sobre el nivel del mar. Lógicamente que en cada uno de estos pisos altitudinales existían recursos diferentes, por lo tanto ellos tenían acceso a diferentes tipos de recursos que los explotaban y los intercambiaban inicialmente entre los poblados de la misma cultura, y los excedentes de producción los intercambiaban con otras culturas de diferentes partes del país. La muerte, la relación con la muerte. Hay una gran diferencia entre el manejo de la muerte de estas dos culturas con la cultura posterior que llegó, que se llama colorados, que eran migraciones que venían del norte. En primer lugar, los muertos, por ejemplo, los enterraban en posición extendida, normal, con un ajuar funerario compuesto de objetos cerámicos, de vasijas cerámicas, de objetos de oro, en tumbas que se llaman tumbas de pozo con cámara lateral, es decir, hacia un pozo de unos 3-4 metros de profundidad y hacia uno de sus lados abrían una cámara que era como un recinto donde hacían el entierro. Pero a diferencia de las culturas que encontraron los españoles de esta sociedad colorados, que también practicaban el mismo tipo de entierro, pero practicaban otro entierro que se llamaba entierro secundario, es decir, quemaban los cuerpos, recogían los huesos y volvían y los enterraban ya en urnas en cerámica que se llaman urnas funerarias. Entonces, este tratamiento de la muerte es un elemento de identidad cultural. Nosotros sabemos que Montalvo y El Guamo no utilizaron el tratamiento de la muerte secundaria, es decir, los entierros secundarios, lo que sí caracterizó fundamentalmente a la sociedad colorados. Esto nos permite hacer diferencias entre las diferentes culturas de las cuales estamos hablando. Profesor, ¿qué nivel de desarrollo habían alcanzado estas culturas cuando llegan los españoles y si la llegada de los españoles lleva un poco a su extinción? A nivel de antropología en América se hablan de diferentes niveles de desarrollo histórico-social. El primer nivel son las sociedades de cazadores-recolectoras, que son sociedades que viven de la caza, la recolección, son generalmente nómadas o seminómadas, no tienen mayor complejidad social. Esas sociedades existieron durante miles de años en nuestro continente, incluyendo nuestro país. Luego la gente empieza a sedentarizarse más o menos hacia el 4000, al 5000 a.C. y empiezan a formar las sociedades tribales de las cuales hemos venido hablando, y luego los cacicazgos, sociedades cacicales, que son la antesala de las sociedades estatales, es decir, es la etapa anterior a los estados y las clases sociales. En Colombia no existieron estados, en Colombia todas estas sociedades llegaron al límite de las sociedades cacicales. De la gran diversidad cultural prehispánica que existe en Colombia y que encontraron los españoles, era una gran cantidad de cacicazgos, de sociedades que estaban en niveles de cazadores-recolectores, es decir, una gran cantidad de sociedades que no presentaban ese tipo de desarrollo estatal. La semiótica de la obra de arte. Autor J.F. Bashar. La semiótica de la obra de arte acerca al lector hacia el sentido esencial del arte desde una perspectiva filosófica, más exactamente la estético-semiótica. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Recorriendo Caminos, Medicina en la Universidad del Valle, 1950-2008. Autoras Liliana Arias Castillo y María Ana Tovar Sánchez. Las autoras han querido contribuir con él a la construcción de la historia de la medicina en la Universidad del Valle, sumándose así a otros importantes autores que han escrito en el pasado con el mismo propósito. Carlos Armando Rodríguez es un arqueólogo, historiador, nacido en Buga en 1952, que hizo sus estudios de pregrado y posgrado en Rusia, que actualmente está adscrito al Departamento de Artes Visuales y Estética como profesor y dirige el Museo Arqueológico de la Universidad del Valle. En Rusia yo en 1974 empecé mis estudios de historia, los terminé en el 80 con una maestría y luego me dediqué a investigaciones arqueológicas. Entonces realicé el doctorado en el Instituto de Arqueología de Moscú en el 87. En Colombia en los años 70 la investigación arqueológica apenas estaba realizándose en diferentes regiones del país, o sea, la investigación arqueológica moderna. En el Valle del Cauca, pues apenas se había creado el Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas en el 80 y se quería abrir un campo de investigación en Calima, entonces yo me vinculé al Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas y me trasladé a Darién, donde fundamos el Museo Arqueológico en el 80, el actual museo arqueológico que existe en el municipio de Calima, Darién. Realmente el interés por arqueología surgió estando no justamente aquí, sino en Alemania, en Berlín, donde están expuestas una serie de estatuas de la cultura de San Agustín, y a mí al ver esas estatuas eso me impactó mucho en cuanto a la realidad, la historia de nuestro país, y me empezó a interesar realmente la arqueología. Por ahí fue que yo me metí realmente por la investigación arqueológica.
La investigación arqueológica como tal, yo la empecé en 1981 con las primeras investigaciones de cementerios prehispánicos en Guavas, en Guacarí, de la cultura quimbaya tardío. Ahí prácticamente empezó mi trabajo arqueológico de campo y entonces yo he venido haciendo investigación permanente durante todos estos años. Es importante que la gente conozca que la arqueología tiene que ver con un aspecto fundamental de los seres humanos, que es el patrimonio cultural. Es decir, cuando nosotros hacemos excavaciones, nosotros no estamos solamente obteniendo información sobre el pasado, sino que estamos rescatando objetos materiales que hablan de esas culturas del pasado y que son elementos de identidad cultural, es decir, de lo que las poblaciones son como tal. Entonces, la arqueología es una ciencia que se ocupa fundamentalmente de los restos materiales que son elementos de identidad cultural de los pueblos. Pues nosotros normalmente los proyectos los hacemos de un año y ese año lo dividimos, usualmente son unos 3 meses, entre 2 y 3 meses de temporada de campo, o sea, los trabajos arqueológicos de campo, lo que son la prospección, la búsqueda de los sitios y la excavación de los sitios. Ese tiempo lo pasamos realmente en el campo. Luego venimos al laboratorio a analizar todos esos materiales, luego a procesarlos, a generar los informes y las publicaciones. Empezamos el trabajo muy temprano, sobre todo por ejemplo en regiones como la costa pacífica, donde sabemos que llueve mucho y por la tarde es prácticamente imposible trabajar. Entonces empezamos a las 6 de la mañana y trabajamos derecho hasta 1, 2 de la tarde. En otras regiones, en otros sectores, por ejemplo en la región Calima, el trabajo empieza a las 7 de la mañana. Usualmente madrugamos y haciendo las diferentes actividades, las excavaciones, ya sean de tumbas, de sitios de habitación o las cosas que tengan que ver con el proyecto de investigación. De toda la práctica mía investigativa a nivel de arqueología, lo que yo más recuerdo en primer lugar fue la primera investigación que yo hice en Guavas, que fueron cuando encontramos entierros colectivos de las élites con todo su ajuar funerario. A mí siempre me ha interesado la bioantropología, o sea, el estudio pues, de los seres humanos y ese tipo de hallazgos para mí ha sido mucho más importante que hallazgos de tipo cultural o oro. Usualmente yo afortunadamente no he encontrado mucho oro en las excavaciones, pero la información que hemos obtenido de los huesos, de los restos óseos ha sido fundamental para poder entender cómo eran las poblaciones, cómo vivían, qué comían, de qué se morían. Lo más difícil en la arqueología es no cogerle amor al trabajo, porque la arqueología es una de las disciplinas humanísticas más excitantes que hay. O sea, el trabajo arqueológico es un trabajo muy chévere porque implica interactuar con muchos especialistas de diferentes campos, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, las humanidades. Entonces es un trabajo interdisciplinario, tú aprendes mucho de los colegas y lógicamente ellos también aprenden mucho de nosotros. Entonces ese tipo de trabajo interdisciplinario es el que a mí me parece que el que más me fascina, digámoslo así. Pues yo quiero seguir excavando, investigando hasta morir con las botas puestas. Creo que eso es lo mejor.